Un saludo muy afectuoso y cordial para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios el estudio de la lección número 11 titulado José, experto en sueños. Nuestro versículo de memoria está en Génesis 37, verso 19 y dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. En nuestro estudio consideraremos los primeros años de la vida de José, quien fue el fruto del amor por su esposa Raquel, el hijo preferido suyo y que por sus sueños de grandeza ganó el odio criminal de sus hermanos de sangre. En los capítulos 28 hasta el 31 del Génesis se nos da un elemento común entre Jacob y José. Jacob había tenido sueños proféticos y por eso cuando su hijo revelaba sus sueños, meditaba en su significado y cumplimiento. Génesis 37, versos 10 y 11, lo cual sería manifiesto en su debido tiempo. También se sobrepone el asunto de sus sueños, en comparación con los sueños de los funcionarios y rey de Egipto. En armonía con lo anterior, sus hermanos tomaron en serio esta característica de José al grado tal que le apodan con ironía Baal Ajalomnot, soñador o experto en sueños. Génesis 37, 19. Que indiscutiblemente eran sueños de índole profética, que se cumplieron con plena exactitud y que en el desenlace de la drama de su vida tuvieron un fiel impacto no solo en su vida, sino en la vida misma de la sociedad de Egipto y en su propia familia. Veremos también que además de la prosperidad temporal que gozó José al convertirse en el primer ministro del faraón en Egipto, él adquiere el derecho de la primogenitura que perteneció a Rubén, pero que éste perdió por causa de inmoralidad. De esta forma se determina su grandeza en muchas áreas de la vida, pero la más importante es en el área espiritual. En la vida de José se destaca que Dios cumple sus promesas, que en su providencia puede convertir las circunstancias desalentadoras en perjuicio de sus hijos en prosperidad y bendiciones, y que el Dios que salva y redime vence la maldad y la perversidad del corazón humano. En conclusión, se nos presenta a José como un hombre sabio, un profeta que se comporta inteligentemente y encuentra soluciones adecuadas a los problemas cruciales que aquejan a toda sociedad humana en relación con la política y la economía. En nuestro análisis nos concentraremos en tres temas de los primeros años de vida de José. 1. El drama de José, sueños de grandeza y conspiraciones. 2. El interludio, el drama de Judá y Tamar. Y 3. Los sueños de los egipcios, los sueños del copero y del panadero y los sueños del faraón. Y luego finalizaremos nuestro estudio con las aplicaciones pertinentes. Damos comienzo al estudio. El drama de José, sueños de grandeza y conspiraciones. Génesis 37 del 1 al 36 y Génesis 39 del 1 al 23. Nos ubicamos en los últimos capítulos del libro del Génesis, nos referimos al capítulo 37 hasta el 50. El protagonista principal es José, quien se desarrolla en el ambiente de los problemas de una familia disfuncional, herida por los efectos de la poligamia y de los matrimonios mixtos, que ponía en riesgo la pureza de la simiente bendita por la cual vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el libro del Génesis presenta a José como fiel seguidor de los principios de sus antecesores Abraham, Isaac y su mismo padre Jacob, después de su conversión. Todo esto en relación a su apego a las enseñanzas divinas y al respeto de la ley divina. Y no podemos pasar por alto que su experiencia está rica en una tipología admirable acerca de la persona de Cristo,
que es reconocida dentro de la tradición judía mesiánica y tradición cristiana. En Génesis 37, versículos 3 y 4, y luego del verso 12 al 36, se nos presenta la predilección de Jacob por José. Él era el primogénito de Raquel, su esposa amada. Génesis 30, del 22 al 24. Él era el hijo de la vejez y lo amaba más que a todos sus hermanos. Génesis 37, 3 y 4 también. También por su vestidura especial a la altura de un príncipe. Génesis 37, 3. Segundo de Samuel, capítulo 13, verso 18. Y añadiendo a lo anterior la divulgación que él hacía de sus sueños de grandeza, que se volvieron una profecía predictiva de fiel cumplimiento para la preservación de la vida de toda la nación hebrea y egipcia, pero que fueron mal entendidos como una presunción y altanería por encima de sus hermanos mayores, y aún por sus hermanos más allegados, como lo fueron los hijos de Bilha y de Silpa. Todos concordaban en mantener un odio criminal contra José. La razón del aumento de su enojo es que entendieron el significado del primer sueño con demasiada claridad. Génesis 37, verso 8. Como pastores y personas que viven en la tierra comprenden el significado de las cabillas que se inclinan y evocan la producción de alimentos básicos. El hecho de que sus cabillas se inclinaran ante su hermano sugiere que algún día dependerían económicamente de él e incluso se comportarían como siervos de él para ese propósito. La repetición de sueños con el mismo mensaje confirma la verdad que el mensaje es una señal de que estos sueños provienen de Dios. Génesis 41, 32. Jacob interpreta que los símbolos del sol, la luna y las 11 estrellas respectivamente se refieren a él como padre, a su madre y 11 hijos. Génesis 37, 10. Por consiguiente, Jacob comprende que los sueños se aplican a su familia y que un día todos se postrarían delante de José. Aunque Jacob reprende en público a su hijo o simula hacerlo, Génesis 37, 10, reflexiona en secreto sobre esto y está ansioso por presenciar el cumplimiento. Génesis 37, 11. La intención secreta de Jacob era elevar a José del estatus de primogénito y darle finalmente el derecho de la primogenitura. Primero de Crónicas 5, verso 1 y 2. Pero con el desarrollo de todos los eventos, las circunstancias favorecen a José, quien a la muerte de Jacob se convierte en el heredero de las bendiciones y promesas que acompañaban a la sucesión patriarcal. La historia comienza con una mención clara de la mala fama o reputación de los hijos de Jacob. La responsabilidad caía en los hermanos mayores Rubén y Judá, Primera de Crónicas 5, 1 y 2, pero pareciera que esta atribución fue tomada por José, quien informaba a su padre de tales hechos. Jacob estaba preocupado por este problema y también porque sus hijos iban a pastar sus rebaños a Siquén, el lugar donde dos de ellos causaron una masacre y por cuyas consecuencias Dios los libró por misericordia, pidiéndole a Jacob una reforma decidida en sus vidas, la cual estaba siendo perjudicada por los malos testimonios de sus hijos. Jacob, sin mediar las consecuencias, envió a José a ver en qué condición se encontraban sus hermanos, sin calcular el peligro de colocar a José a merced de su odio mortal. Hechos 7:9. José estaba perdido en Siquén y Dios proveyó un hombre para guiarlo. Cuando encontró a sus hermanos, ellos deciden matarlo. Para evitar que ellos mancharan sus manos con sangre, Dios usó las propuestas de Rubén y de Judá. El primero sugiere echarle en una cisterna y dejarlo abandonado allí, pero en el fondo pensaba rescatarle y devolverle a la casa de su padre. Génesis 37, 21, 22. Pero Judá influyó para que fuera vendido como esclavo a los ismaelitas.
Génesis 37, 26 al 28. Esta idea, además de ser despiadada, porque era el hermano de su sangre, violaba la dignidad humana como lo indica la Torá en Levítico 25, del 39 al 43. Y si un israelita por pobreza se vendía como siervo, no se le trataría como esclavo. Tanta maldad había en el corazón de ellos que presentaron a su padre la túnica de colores manchada con la sangre de un cabrito y la versión de que su hijo predilecto había sido devorado por fieras. Génesis 37, del 31 al 35, causando un duelo prolongado más de lo normal en su padre, quien pensaba ir a la tumba cargado de sufrimiento. La providencia divina guió los sucesos de la llegada de José a Egipto, primero a la casa de Potifar, luego a la cárcel donde se recluían a los funcionarios del faraón, y de ahí al trono mismo del faraón. Y sus hermanos, indignados por sus sueños de grandeza, pensaron deshacerse de él e impedir el cumplimiento de estos sueños. Pero por causa de los mismos sueños, Dios proveyó los medios para que José llegara al trono del faraón y fuera el instrumento de la salvación. Génesis 50, 20 para muchas almas. Aunque de la noche a la mañana la vida de José cambia de niño predilecto a esclavo inmigrante y presidiario, el relato destaca el secreto que acompañaba paso a paso a José. Jehová estaba a su lado para bendecir y prosperar la obra de sus manos. Génesis 39 del 2 al 3. José fue probado tanto por la calamidad como por la prosperidad. En su estadía en la casa de Potifar, en la cárcel, Dios prosperó también la obra de sus manos de manera notable. Tanto que Potifar le entrega la administración de sus asuntos personales y también como primer ministro del faraón pudo afrontar con éxito los años de hambruna. José era un joven de principios. Rechazó la continua tentación de la esposa de Potifar, así como la visita de la corrupción. En su posición privilegiada en Egipto sabía que estaba delante de la presencia de Dios y recordaba los relatos de su padre, cómo Dios dirigió los detalles de su vida, y sabía que el Dios de sus padres le acompañaba y le libraba de cometer maldades y pecados contra él. Por el delito de intento de abuso sexual fue llevado injustamente a la cárcel, pero el Señor le puso en gracia delante del jefe de la cárcel, quien le coloca como administrador auxiliar de la prisión con resultados satisfactorios. Génesis 39 del 21 al 23. José ahora había recibido un don adicional al de recibir sueños. Ahora podía interpretarlos con la ayuda de Dios y pudo dar con certeza lo que acontecería al copero y al panadero del rey. Y aunque el copero olvidó su promesa hecha a José, 2 años después la providencia divina dio al faraón 2 sueños que hicieron posible que José fuera llamado de la cárcel para dar su interpretación y su siervo y sus servicios como primer ministro en Egipto. Sobrevive al crimen, al engaño y a la violencia. Dios frustra los actos de la maldad y las trampas dirigidos contra José y los usa para cumplir sus designios. De hecho, Dios convierte todos los actos inicuos en oportunidades en favor de José. En cada una de ellas José sale mejor, ya sea de la cisterna, de la esclavitud, de la cárcel o en la corte del faraón. La bendición de Dios para José no es solo para su propia felicidad. Mediante él se cumple la bendición que Dios le dio a Abraham. Génesis 12:3 y 22:18. Por intermedio de José, no solo la familia de Israel, sino todas las naciones serían bendecidas y salvas. Continuamos con el segundo aspecto, interludio, drama de Judá y de Tamar. Génesis 38 coloca en alto relieve los sucesos importantes en torno a los integrantes de la tribu de Judá, que eran los segundos en el orden de importancia para recibir el derecho de la primogenitura después de Rubén.
También se destaca que los hijos de Israel, y en esta narración el caso específico de Judá, Génesis 38 del 1 al 3, quien no respetó el principio de sus antecesores de no unirse en matrimonio con los cananeos, el impacto de los matrimonios mixtos como familias disfuncionales se dejan sentir en esta narración. Judá se casa con una cananea. Ella le da a luz 3 hijos, Onán y Sela, y 2 de ellos fueron esposos de otra mujer cananea llamada Tamar, dejándola viuda y en oprobio, porque no le dieron prole. Esto se debió a los hechos de la maldad de el primer esposo de Tamar, a quien Dios envió a una muerte repentina, y luego su matrimonio con Onán, su cuñado, según la ley del levirato, y quien le hizo lo malo al evitar tener hijos con Tamar, debido a que los derechos serían en favor de su hermano muerto y sus descendientes. Y por esta razón Dios le envía también la muerte súbita. Y luego la confirmación de que Judá le niega el derecho del levirato con su último hijo, Sela. Y finalmente se destaca después de la muerte de su esposa la fornicación que Judá tuvo con su nuera Tamar, quien decide hacerse pasar por una prostituta para obligarlo a cumplir su promesa. Debido a que Judá no tiene dinero en efectivo para pagarle, le pide en prenda sus sellos, el cordón y su bastón, mientras recibiría más tarde una cabra en salario. De este acto único ella queda embarazada y da a luz gemelos, Fares y Sala. Y Mateo capítulo 1 del verso 1 al 3 los presenta a los 4 personajes como progenitores de los ascendientes del Mesías. Cuando más tarde no puede ocultar Tamar su embarazo y es acusada y sentenciada a morir quemada, ella le muestra al acusador, Judá, su sello, cordón y bastón. Y Judá se arrepiente y pide disculpas. Los detalles muy controversiales de esta historia son réplicas de los relatos anteriores. El nacimiento de Fares, que significa traspasar, se identifica con Jacob el suplantador. Al nacer en segundo lugar y que por la providencia divina se convierten ambos en el primero en recibir los derechos y bendiciones. Y en la historia de la salvación se los menciona como antepasados de David, Ruth capítulo 4 del 18 al 22, y finalmente de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, Mateo 1:3. También en la genealogía del Mesías figuran por la gracia divina los nombres de estas 4 mujeres, encabezando la lista Tamar, seguida por Rahab la ramera, Mateo 1:5, por Ruth la moabita, Ruth 4 del 18 al 22 y Mateo 1:5 y 6, y la esposa de Urías elitita, Betsabé, Mateo 1:6. Los que precedieron genealógicamente a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 1:16. Como parte concluyente de este drama podemos aprender que así como Dios salvó a Tamar de la muerte, mediante su gracia, y así como hizo cambiar toda la adversidad y sufrimientos de José en la alternativa de la salvación de Jacob y de sus hijos, también Dios salvará a su pueblo mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y siempre en esta mezcla de decisiones, acciones y hechos de injusticia y de maldad, se destaca la misericordia divina de ir encauzando los hechos en una finalidad que resultará en justicia y salvación para muchos, tanto en la realidad del advenimiento del Mesías, como lo fue en el papel de José en Egipto y su tipología mesiánica. Continuamos con el tercer punto, los sueños de los egipcios, copero y panadero y faraón. Génesis 40 del 1 en adelante hasta el 41, verso 36. En estos capítulos se presenta el drama final de los eventos angustiosos de la vida de José. Génesis 37, 36 y 39, 1 y 20 nos ubican cuando Potifar envía a la cárcel de los funcionarios del rey a José.
y él es comisionado por el administrador para atender personalmente al copero y al panadero del rey, quienes estaban siendo investigados por supuestos delitos. Estando allí, estos dos funcionarios tuvieron sueños que describían su futuro inmediato, y José descubre que Dios le da la capacidad de interpretar los sueños, y con responsabilidad tuvo que dar el mensaje íntegro, así como le fue revelado. En el caso del copero, él saldría libre para retornar a sus funciones. En el caso del panadero, saldría para la muerte. José pidió al copero que relatara su condición de estar recluido inocentemente en la cárcel ante la autoridad máxima del faraón. Pero el copero olvidó 2 años la promesa hecha a José, hasta que la providencia divina permitió que Faraón tuviera 2 sueños enigmáticos que le causaron gran impacto. Y es en ese momento que el copero recuerda y recomienda a José a Faraón como un fiel intérprete de los sueños. Génesis 41 del 1 al 13. A diferencia de los sueños de los funcionarios del rey, el sueño del faraón era abarcante. Las 7 vacas gordas que devoraban las 7 vacas flacas, y las 7 espigas gruesas que devoraban las 7 espigas delgadas, apuntaban a los 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna, tan devastadora que afectaría a toda la tierra, y que para enfrentarla el faraón debía poner al frente de esa emergencia a un funcionario eficiente, que aprovechando los primeros 7 años de abundancia, aprovisionara lo suficiente para enfrentar el hambre de la nación y de los demás países. Génesis 41 del 14 al 36. José se asegura de que el faraón sepa que fue Dios, Elohim, quien le mostró al rey las cosas que el Señor iba a hacer. Génesis 41, 25 y 28. Y la evidencia de que los sueños sin su interpretación eran de origen divino quedaba comprobada por el fiel cumplimiento del suceso señalado al rey. Génesis 41, 32. Al parecer el faraón entendió el mensaje porque cuando decide nombrar a alguien, en su argumento, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono yo seré mayor que tú. Génesis 41, 39, 40. Pero otro detalle importante es que los sueños del faraón guardaron relación con los sueños particulares que José mismo había tenido y que apuntaban a su nombramiento como primer ministro del faraón en Egipto. Génesis 37, 7 y 9. Y en el desenlace sus hermanos tendrían que inclinarse ante él y reconocer los propósitos divinos, al haberlos evitado que mataran a su hermano José. Génesis 50, 20. Las etapas de la vida de José, el hijo amado de Jacob, a quien su padre había destinado para señorear sobre todos sus hijos, que es entregado y maltratado, traicionado por sus hermanos, vendido a un precio de un esclavo y que estuvo cautivo por un corto tiempo en la cárcel y luego exaltado al trono del faraón, enriquece la tipología de nuestro bendito Salvador Jesucristo, quien siendo el Hijo unigénito de Dios exaltado a la diestra del Padre celestial por causa del cumplimiento del plan de la redención de la humanidad caída, abandona su trono y su gloria para venir a esta tierra y recibir el maltrato injusto de sus hermanos de nación, quienes le traicionan y le venden para ser muerto y estar en la cárcel de la muerte y del sepulcro, de donde he resucitado para ser exaltado para Dios y su trono. La tradición judía mesiánica y cristiana también ven en la historia de José la primera etapa del Mesías, en su primera venida, como el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente de la descripción de Isaías 53, y que luego de su pasión y sufrimiento es exaltado a la diestra de Dios, y en los eventos futuros, después de su segunda venida y el fin del milenio, donde se sentará en el trono de David, convirtiéndose en el Mesías Ben David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lucas 1, 32, 33, Mateo 25, 31 y Apocalipsis 17, 14. Aplicaciones pertinentes. José reconoció cosas importantes: que el éxito y la prosperidad provienen de Dios,
que Dios es el soberano sobre todo, incluso nuestras vidas, que Dios tiene planes para nosotros aún en medio de los altibajos de la vida, las turbulencias, las noches oscuras y los valles de sombra de muerte, y que a través de estas circunstancias dolorosas nos está preparando para alcanzar la madurez y sabiduría para cumplir la misión que Él nos ha asignado. De acuerdo a los principios del Evangelio, Mateo 20, 26, 27, se señala que la grandeza no se obtiene por medios humanos opresivos e injustos, sino a través de una vida de servicio. Espero que esta lección haya sido una noble bendición para nosotros. Un feliz sábado para todos.